Velocidad de la luz. Ya vimos que usando las leyes de Maxwell y la función de onda por una onda electromagnética, el valor de C de velocidad de la luz es igual a 1 entre la raíz cuadrada de la permitividad eléctrica epsilon 0 por la permeabilidad magnética mu 0. El valor de C, usando esta ecuación, es de 2.99792458 por 10 a la 8 metros sobre segundo. El primero en tratar de medir la velocidad de la luz experimentalmente fue Galileo, en el año de 1638. Le dijo un colega de él que fuera a una colina distante, midieron la distancia, y le dijo: yo desde mi colina voy a destapar una lámpara. En ese entonces se usaban velas. Tú, cuando veas que es la luz de mi lámpara, vas a destapar tu lámpara. Él llevó obviamente una lámpara a la otra colina. Entonces, Galileo trató de medir el tiempo. Lo hizo muchas veces y siempre que trataba de medir el tiempo veía que ni siquiera podía medir. Es decir, que los tiempos eran extremadamente pequeños. Entonces Galileo dijo: es demasiado grande la velocidad de la luz o incluso es infinita. Después, Romer, en 1675, haciendo observaciones de las lunas de Júpiter, en particular la Io, trató de medir la velocidad de la luz. ¿Cuál es el método? Dependiendo de la posición de la Tierra en la estación, es decir, en su órbita, va a recorrer esta distancia extra. Cuando está acá, recorre más distancia. Eso se debe reflejar en la medida del periodo de la revolución de Io. Fueron varios meses de observación y a las conclusiones que llegó Romer fue a que la velocidad tenía de la luz 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Fue un resultado muy importante para la época, pero después llegó Louis Fusiot y usando este experimento, una fuente de luz pasa por un lente, se refleja en un espejo semiplateado, es decir, semiopaco, donde permite el paso de la luz y también la refleja. Vino la luz, se refleja, pasa por una rueda dentada, recorre una distancia d, se refleja en un espejo, regresa y vuelve a pasar por la rueda dentada y se observa acá. El chiste de esto es la frecuencia de la rueda dentada. Cuando está pasando la luz, se ajusta la frecuencia de la rueda dentada para que la luz se vuelva a observar en el siguiente diente. Es decir, mientras la luz rebote con algún diente, no va a poder ser vista la luz, solo va a coincidir cuando pueda pasar, cuando está en sincronía con la ida y vuelta de la luz y coincida con que el diente esté en la posición que se permita que pase la luz. Entonces el chiste es calcular en cuánto tiempo gira el diente. Aquí está el experimento para que lo entiendan mejor. Viene la fuente de luz, rebota en el espejo, pasa por la rueda dentada, recorre una distancia L, que usaron 8.630 metros, regresa, recorre una distancia 2L, pasa por este espejo semitransparente y el observador va a observar en qué momento la luz vuelve a pasar. Entonces hay que calcular en cuánto tiempo gira el diente y hay que ver a qué frecuencia se ajustaba la frecuencia para que esto pudiera suceder. Sea teta la distancia angular de un diente, es decir, esta es la distancia angular de un diente, esta teta. Ahora, sabemos que el ángulo teta va a ser igual a la frecuencia angular por el tiempo. Ahora bien, el tiempo en el que la luz va y viene es la distancia 2L entre la velocidad de la luz. Recuerden que la velocidad es distancia sobre tiempo. Se despeja el tiempo y queda distancia sobre velocidad. Entonces la distancia sobre velocidad nos da el tiempo. Entonces ya tenemos la relación entre el ángulo que sostiene el diente, entre su frecuencia angular es igual a 2L sobre C. Este es el tiempo entonces necesario para calcular la velocidad de la luz. Simplemente la velocidad de la luz la despejamos de acá. Teta va a ser igual a 2 omega L
sobre teta. Entonces el valor que encontró fue de 3.13 por 10 a 8 metros sobre segundo. En la actualidad se usan interferómetros, mejores instrumentos de medición y se ha llegado a los valores teóricos que se esperaban de la velocidad de la luz. Cada día se agrega un dígito más en las cifras significativas de la velocidad de la luz. De hecho, la incertidumbre anda en orden de los metros por segundo. Comparado a los 18 metros sobre segundo, pues ya estamos en una situación de que se ha medido con gran precisión la velocidad de la luz.